de ciertos aspectos, de ciertos rasgos de la esclavitud y demás. Y también, bueno, el tema económico surge, ¿no? Ahora, hablamos un poco de eso también, ¿no? En la tarde de hoy vas a estar con ese asunto. Sí, cómo no, Mario. Ya hace un tiempo que hemos venido hablando de este tema tan apasionante que fue la conquista de América, ¿no es cierto? Ujú. Una conquista que tuvo características particulares, donde no todo se puede dividir en bueno y malo, ¿no es cierto? Hubo múltiples matices. Y hoy me interesaría hablar del espíritu de lucro en el proceso de conquista. Porque cuando Sí, sí. se da este choque de dos civilizaciones profundamente diferentes, tan diferentes que no tienen punto de comparación una con otra, tan diferentes que ambas pensaban que lo que tenían enfrente no eran seres humanos, Claro. ¿no? Es decir, el otro era verdaderamente un otro diferente. Y a partir de ese momento comienza el proceso de conquista, ¿no? Confrontando dos formas de ver el mundo diametralmente opuestas. ¿Por qué decimos que acá tenemos dos sociedades que confrontan y que confrontan desde su propia lógica, desde su propia racionalidad, ¿no? Y desde su propia cultura? Una que no tiene espíritu de lucro, por lo menos no es el espíritu de lucro del hombre del Renacimiento europeo, el que tiene el indígena, y otra que sí lo tiene, pero que es un espíritu de lucro mediado por las creencias religiosas. Por lo tanto, es un espíritu de lucro con culpa. Y esto ya vamos a ampliar un poco qué es esto, ¿no? Los indígenas no tenían el concepto de riqueza. Sus creencias religiosas no les permitían tener la concepción de riqueza como la tenía el hombre europeo del siglo XV o XVI. Su sistema económico estaba y se estructuraba en torno a la reciprocidad. Cuando uno entiende lo que es la reciprocidad, comprende cómo funciona la lógica indígena, ¿no es cierto? Y el imperio indígena, por ejemplo, cuando conquista a otras tribus, lo hace a través de este método, ¿no? El Inca, por ejemplo, llamaba a los jefes o a los señores vecinos y les proponía un intercambio de mujeres para establecer lazos de parentesco y luego repartía regalos. Y todo esto se hacía en un marco de festividad, ¿no? Con comida, con bebida, con canto, con música, con baile. Y después de esto venía lo que se llama el ruego, ¿no? El Inca les rogaba que formaran parte de su imperio. Y estos jefes o señores, al ver la generosidad del Inca, es decir, aceptaban el ruego y aceptaban también la dádiva, ¿no? Esto de rogarles, que formaba parte del imperio, era el ruego. Y hacerles regalos era la dádiva. Formaba parte de esta lógica de la reciprocidad. Y en torno a esta lógica se iba conformando su economía. Porque esto exigía, a medida que el imperio iba creciendo, necesitaba de depósitos con alimentos, con diferentes tipos de mercancías y artículos. Claro, sí. Todo esto le permitía al Inca seguir manifestando su generosidad. No obstante, algunos jefes de tribu, ante el ruego del Inca, podían considerar que no era lo suficientemente generoso con sus dádivas. Es decir, que el Inca les pedía hacer algo cuya retribución ellos consideraban que era muy poca o era algo muy escaso. Entonces no lo apoyaban. Hubo casos, por ejemplo, el Inca Huayna Cápac, en la conquista de las etnias chibchas, en un momento el Inca sufre una derrota. Entonces manda a pedir refuerzos, tropas a Cusco, y les ordena entrar en combate, ¿no? Una vez que regresan, que llegan, entran en combate. Pero, como no se había producido el ritual de la reciprocidad, porque el tiempo apremiaba, porque estaban guerreando, los jefes de estas tropas regresan a Cusco.
devuelven en medio del combate. ¿Qué tuvo que hacer el Inca? Salir detrás de estas tropas y enviarles grandes regalos y restablecer el ruego, es decir, rogarles que volvieran. Y como quedaron satisfechos con los regalos y con las dádivas, combatieron y ganaron la batalla. Para lo que para un hombre europeo podía ser un acto de traición abandonar el campo de batalla, para un indígena abandonar a su jefe en pleno combate porque no había cumplido con el ritual de la reciprocidad, con el ruego y con la dádiva, era una cuestión común, ¿no es cierto? Bueno, con esto estamos tratando de comprender cómo pensaban desde su cultura, sí, con sí, su sí, propia lógica. claro. Y la reciprocidad era una cuestión central en esa cultura. Y con esta lógica van a enfrentar a los españoles. Una cultura radicalmente diferente, porque el hombre europeo, en el siglo XV, viene con ánimo de lucro, cosa que la cultura indígena no tenía. Es decir, el concepto de riqueza no va a ser el mismo que la del hombre europeo. Por eso, cuando los arqueólogos encuentran alguna tumba de un jefe indígena y encuentran objetos de oro y otros artículos valiosos, lo primero que se dice es que se encontró la tumba de una persona riquísima, porque fue enterrado con toda su riqueza. Bueno, su riqueza sí, pero no de acuerdo al concepto occidental de riqueza. Sí, exacto. Entonces, este hombre que viene de Europa trae consigo algunas contradicciones, porque hasta el siglo XIII, en plena Edad Media, la riqueza estaba condenada por la Iglesia. No olvidemos el énfasis que se ponía en llevar una vida sin lujos, una vida austera, de vivir pobremente. Algunos capítulos de las Escrituras justifican esto, ¿no? Como la parábola del joven rico, donde Jesús le dice qué difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos. Bueno, San Agustín va a decir que los bienes materiales pueden ser usados, pero no deben poseer el corazón del hombre. San Ambrosio, allá por el siglo IV, decía que la riqueza en sí misma es un mal. Es decir, hasta el siglo XIII y durante toda la Edad Media, el lucro era visto como un mal. Pero ya a partir del siglo XII o XIII comienza a aplicarse dentro de la cristiandad una doctrina, que es la doctrina del purgatorio, que va a ser la cuña, la que va a permitir abrir esta idea de no condenar la riqueza. ¿Por qué? Que decía, o que dice, mejor dicho, esta doctrina, que cuando un cristiano muere, pasa por una etapa de purificación del alma. Es decir, cuando muere, el alma todavía tiene pecados y que es necesario purificar antes de entrar al cielo. Ese lugar de purificación es el purgatorio, que a diferencia del infierno o del cielo, que son eternos, el purgatorio es temporal. Ahora, acá viene algo muy interesante y sofisticado en esta creencia, ¿no es cierto? Y es que las personas vivas pueden ayudar a acortar ese tiempo de espera en el purgatorio. ¿Y cómo pueden hacer esto? A través de oraciones, a través de misas, a través de ayunos prolongados, de peregrinaciones. Con esto se logra el perdón o la indulgencia. Pero resulta que en algún momento las indulgencias se comienzan a vender. Se establece un comercio sobre las indulgencias. Si vos tenías, por ejemplo, un familiar muerto cuya alma estaba en el purgatorio, vos podías acortar el tiempo de espera de esa alma comprando el perdón. Claro, O podías enriquecerte de manera ilícita y luego comprar el perdón. Cristóbal Colón, por ejemplo, menciona el purgatorio y dice que ahora se puede comprar la entrada al cielo. Y la entrada al cielo se compraba de una sola manera, con oro. ¿No es cierto? Por eso, gran parte de ese oro no terminó en los bancos, como se cree, sino en la construcción de grandes catedrales. Porque paralelamente al purgatorio surge el complejo de culpa, la culpa cristiana. Y junto con el complejo de culpa surge la caridad.
Hubo casos en el cual algunos conquistadores, después de haber participado durante su vida de saqueos, principalmente en los lugares de culto indígena, ¿no?, que era el lugar donde había oro, se puede ver en sus testamentos, que son una fuente de información muy interesante, que dejan la mitad de su fortuna para reparar a los indígenas. Ahora, esos indígenas a los cuales les habían robado ya no existían, no estaban, no los identificaban. Entonces, esas riquezas se las dejaban a la iglesia. Que a veces ni siquiera llegaba a la iglesia, se la robaban antes. Así funcionaba entonces esto que llamamos el sentimiento de culpa. Bueno, esto de las indulgencias fue la causa del inicio de la Reforma Protestante, ¿no? Es decir, sí. surge como una reacción dentro del cristianismo contra un abuso manifiesto que era la venta de indulgencias. Esta era la crítica que hacía Martín Lutero. Sí. La gran corrupción dentro del cristianismo, donde vos con una contribución económica podías liberar a tus seres queridos del purgatorio. Incluso uno mismo podía comprar su propia indulgencia. Lo cual implicaba que vos te podías salvar de ser condenado al infierno a cambio de dinero. Y esto comienza a incentivar el ánimo de lucro. Pero todavía es un ánimo de lucro con culpa, ¿no? Bueno, esta es la lógica del hombre europeo en América, un hombre del Renacimiento. Y muchos dicen que los indígenas fueron conquistados con la idea de que si no hacían tal o cual cosa serían condenados al infierno, es la idea del infierno. Bueno, esto también es una mentira, ¿no? Los indígenas no comprendían el concepto cristiano de infierno. No comprendían esta idea de sufrimiento eterno. Pero sí comprendieron perfectamente la idea del purgatorio. La idea de que los vivos pueden interceder por los muertos y pueden interactuar con los muertos. Porque ellos creían que los muertos seguían cumpliendo un papel activo en la vida de los vivos. Además creían en una vida después de la muerte y que las almas iban a diferentes lugares, ¿no?, dependiendo del comportamiento que hayan tenido en vida. Tenían el concepto de herencia viva. Cuando moría un gobernante inca, su cuerpo era momificado y seguía teniendo presencia en esa sociedad. Inclusive llevaban sus momias para participar de las batallas. Entonces tenían una relación muy activa y directa con sus muertos. Entonces hubo puntos de encuentro entre una religión y la otra, ¿no es cierto? Y la indulgencia fue uno de esos puntos. Otra cosa que se dice muy frecuentemente es que Colón cristianizó a los indígenas para esclavizarlos. Y esto tampoco es cierto. Lo que Colón quería justamente era no cristianizarlos. Así lo podía esclavizar. Jurídicamente era así. Un cristiano no podía esclavizar a otro cristiano. De la misma manera que un musulmán, por ejemplo, no podía esclavizar a otro musulmán. Pero sí podía ser esclavo a un cristiano. Pero no a uno de su propia religión. Y con el cristianismo pasaba lo mismo. Entonces, además, en la esclavización de los indios, los indígenas tuvieron un papel preponderante y muy activo, ¿no? Y colaboraron con los conquistadores, entregando, por supuesto, integrantes de las tribus rivales. Esto también existió. Además, no todos los indígenas se podían esclavizar, esa es otra cuestión, sino solamente aquellos que practicaban el canibalismo, es decir, los indios caribes. Caribes viene de caníbal. Claro que esto, como era muy difícil de controlar, aparecieron tribus caníbales en lugares donde nunca se había practicado este tipo de rituales. Pero bueno, todo esto para ver la complejidad de lo que es la conquista, ¿no es cierto? Entonces, los indígenas tenían una racionalidad diferente, no tan diferente que parece que fueran irracionales, pero no era así, para nada era así, ¿no? Ellos operaron con una lógica que les dio resultados. Por ejemplo, cuando ven por primera vez a los conquistadores, aplican los criterios que les dice su cultura, aplican la reciprocidad, los colman de regalos, de comida, de riquezas.
Sí, sí, sí. de las mujeres, y les ayudan, es decir, tratan de hacer alianzas, y tratan de conocerlos y de acercarse, porque en un primer momento tampoco ellos los reconocen como seres humanos. Son seres que tienen algo de mágico. De hecho, se dice que los consideraban dioses. No sé si los considerarían dioses, pero sí que tenían algo de mágico. Y eso también está de acuerdo con sus creencias, ¿no? Porque ellos consideraban que los animales, las plantas, las rocas, son seres que interactuaban con el ser humano, y todos tienen algo de mágico. Por lo tanto, los españoles también tenían algo de mágico. Y la mayoría de las veces el oro era entregado. Los mismos conquistadores dicen que muchas veces vinieron y nos entregaron oro, o vinieron y nos entregaron comida. Es decir, la idea de lucro claramente no la tenían, ¿no? Y esta estrategia, que parece irracional, es decir, establecer intercambios con el enemigo, es profundamente racional desde su cultura. Cuando uno lo mira desde el punto de vista de su cultura, con esto lograron hacer pactos, lograron hacer acuerdos, les permitió establecer alianzas con los conquistadores para luchar contra tribus enemigas. También en la lucha entre conquistadores se ponían de un lado u otro bando, de acuerdo a las conveniencias, a sus conveniencias. Hicieron alianzas matrimoniales, que fue lo que vimos en el programa pasado. Hubo caciques mestizos, por ejemplo. ¿No? Se dio un profundo mestizaje. Y también se dio un profundo mestizaje en el plano cultural y en el plano tecnológico, que es otra cuestión. La tecnología de los españoles, que parece superior en un principio, estamos hablando de la tecnología de guerra, todo lo que tiene que ver con galeones, armas, corazas, arcabuces, no sirvieron para mucho, sobre todo en el interior del territorio. Claro, y sí. Por ejemplo, no se podía navegar por los ríos con los galeones, pero sí existían canoas que podían transportar hasta 80 personas, ¿no? Canoas indígenas. Las armas se vivieron en un primer momento y después fueron descartadas por la escasez de pólvora, por la falta de logística. Claro. Muchas veces terminaron aprendiendo a usar las armas de los indígenas. Lo mismo sucedió con las corazas de acero. Imagínate, esas corazas de hierro en el trópico o en la selva. Era imposible utilizar por las altas temperaturas. Por lo tanto, esto de que vinieron e impusieron por la fuerza, y que trajeron la civilización y el uso de la tecnología, etcétera, etcétera, hay que matizarlo, ¿no es cierto? También hubo casos de conquistadores, sobre todo la primera generación, que terminaron viviendo entre los indios, conformando familias y adaptándose a sus costumbres, ¿no? Fueron la burla de los españoles que vendrían después, más adelante. Los indígenas también llevaron adelante estrategias para conocer a ese enemigo, ¿no? Para conocer su idioma, para conocer sus creencias. Inclusive se conoce que hubo chamanes que se convirtieron al cristianismo solo para conocer cómo pensaban los cristianos desde dentro. Una especie de espías. Entonces, esto de que los indígenas fueron un agente pasivo que vinieron y los conquistaron, así y sin más, porque los españoles eran superiores y civilizados, también es una mentira, ¿no? Se resistió, y se resistió mucho, pero desde su cosmovisión, ¿no? Desde los parámetros de su cultura, y les dio resultados, porque lograron preservar sus territorios, lograron tener el control de su propia gente, de preservar sus costumbres, todo lo que se puede preservar en el encuentro y en el choque de dos culturas, ¿no? Y las dos culturas fueron afectadas, nadie salió indemne de esto. Pero lo que me interesa enfatizar, Mario, es que el comportamiento humano no siempre se rige por criterios economicistas. No podemos entender las comunidades indígenas desde esta óptica. No siempre se busca maximizar los beneficios y minimizar los costos. Cuando uno estudia
otras culturas, estas consignas no me sirven. Y tampoco podemos comprender esta historia de blanco y negro, ¿no? Si hay algo que tiene la conquista de América es su complejidad y sus matices. Y también esto de las creencias profundas, ¿no? Por eso Donoso Cortés decía, todo error político parte primero de un error teológico, es decir, la teología va a condicionar el accionar humano en ambas culturas. Bueno, Mario, perfecto, la verdad. Entonces, todo lo que hemos dicho acá lo hemos tomado del antropólogo colombiano Karl Langebeck, que tiene un libro que se llama Conquistadores Civiles, la historia oculta. Y también invitamos, como siempre, a los oyentes que les interese este micro a suscribirse al canal de la asociación que se encuentra en YouTube y, bueno, que nos van a dar una mano grande. Cómo no. Profe, excelente como siempre. La verdad que uno se queda realmente con ganas de seguir escuchando todo esto porque lo vas explicando con una claridad supina y además también uno se introduce, ¿no?, en ese mundo que vos marcás y aparecen conceptos nuevos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, sirve, ¿no? Así que te agradezco una vez más y te doy, digamos, el fuerte abrazo y bueno, buen inicio de noviembre, en breves días y estaremos ya encontrándonos en la semana que viene. Cómo no, Mario, muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias. Distribuidora